Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4, si no mal recuerdo, de esta sección, este nuevo, bueno, sí, sección, diría formato, pero pues realmente el formato es el mismo que el del podcast, entonces, nueva sección, conversándome, ¿no? Videos un poquito más cortos, videos en donde hablo de temas que se me ocurren a lo largo de la semana y que me gustaría plasmarlos muchas veces justamente en este lapso, por así decirlo, de tiempo, hablando de forma específica, y sí metiendo un poquito más, por así decirlo, de mi criterio. Que al final digo, cuando hacemos podcast, tanto en Gym Rats y tanto en las conversaciones en general, digo más Gym Rats porque Gym Rats sí lo enfocamos más a temas específicos, ¿no? Nutrición en pérdida de grasa, entrenamiento en pérdida de grasa, entrenamiento en superávit calórico, etc, etc, etc. Eh, y en conversaciones no tanto, en conversaciones es más como el invitado, más como rebotar una idea, lo demás no son sobre temas específicos. Sin embargo, creo que sí, al, por decirlo así, tenerte a ti mismo y escucharte a ti mismo únicamente hablar sobre un tema, definitivamente entra en papel tu criterio, tus juicios, tus sesgos. Y eso está bien, ¿no? Yo creo que se tiene muchas veces por así decirlo, no sé si satanizada podría ser la palabra sesgo, como que sesgo, uf, está mal, o es algo malo, sí, 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 o sea, más como tener algo muy reducido a, pero al final yo creo que la mayoría de cómo se crea la parte del conocimiento debe estar sesgado hasta cierta manera, porque definitivamente debes de saber qué no quieres hacer, qué no quieres saber o qué no quieres investigar, por ejemplo, en caso de investigación, o que no quieres, pues sí, dar a conocer para entender un poquito más, por así decirlo, el conocimiento o ese tipo de aplicaciones, háblese de nutrición y entrenamiento en ese contexto específico, ¿no? Entonces, pues al final es parte de ahí. Está bien equivocarse y está bien exponer un poquito de tu idea, un poquito de lo que en ese momento estás pensando, que la intención justamente es que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues esa misma idea vaya progresando o vaya consolidándose más, ¿no? O sea, si al final tal vez tienes una estructura, o mejor dicho, tal vez tus conclusiones son bastante interesantes o bastante válidas en ese momento, más allá de cambiar o ver la evolución del pensamiento como cambiar de conclusión, es decir, como no, antes estaba mal. Si la conclusión va bien encaminada, pues la intención igual es que con el paso del tiempo puedas estar más seguro, por así decirlo, o puedas tener más entendido el por qué esa conclusión es más, eh, bueno, esa conclusión iba bien encaminada, ¿no? Pero bueno, ok, ya después de ese pequeño intro, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy quise plasmar un poquito la idea de romper la dieta. ¿Qué es romper la dieta? ¿De dónde viene el término romper la dieta, no? Eh, Creo que es un tema que se puede abordar de muchísimos contextos, pero sí, obviamente pues debido obviamente al contexto en general desde lo que publico y donde estoy más informado también, donde trato de educarme de manera más frecuente, si tratamos, bueno, sí voy a tratar de como que utilizarlo más en el contexto específico de culturismo composición corporal, ¿no? Que ojo, yo creo que igual como nutriólogos en general, es importante también tener la visión general de esto mismo, ¿no? Y yo digo sí, al final de cuentas enfocándose más en nutriólogos. Por ahí, colegas seguramente que he visto la mayoría del público que me sigue, me escucha, son entrenadores o son nutriólogos. Eh, Apuesto a que sí es común que al tú tener esta formación como nutriólogo, ¿no? O dar a conocer como, es que yo estoy estudiando para nutriólogo o soy nutriólogo ya en ejercicio. Siempre, o al menos así lo veo, bueno, me ha tocado vivir eso, que sí existe como que cierta presión, por así decirlo, respecto a, oye, eres nutriólogo, pues tú no rompes la dieta, tú comes bien siempre, comes pura ensalada, por así decirlo, ¿no? Digo, es algo, pues no sé si lamentable, ¿no? Retomando lo que mencionaba al inicio, un poco de sesgo, ¿no? Tal vez a lo que se tiene de la visión del nutriólogo hoy en día en México. Pero bueno, justo, o sea, comentaba ese lado de la presión social que, digo, seguramente algunos de ustedes han de experimentar, que yo he experimentado varias veces. Eh, y que al final yo creo que igual es bien importante esto porque, ojo, por ejemplo, yo al final, antes de nutrición, yo ya me exponía a esta parte de contar tus calorías, contar tus macros, o sea, todo porque al final de cuentas, pues a mí, yo entré a nutrición porque me gusta entrenar, ¿no? Ya en nutrición cambió enfoque, cambió, bueno, me sigue encantando entrenar, o sea, sigue siendo al final de cuentas, yo me atrevería a decir el núcleo de gran parte de mi vida, pero
Obviamente abres más tu campo, entiendes un poquito más lo que conlleva la nutrición y todo lo demás, el funcionamiento del cuerpo humano en general también. Sin embargo, pues obviamente yo al tener ese sesgo previo a entrar a nutrición, sí, por así decirlo, iba adelantado, entre comillas, siendo yo mi propio paciente, ¿no? Que aquí entra otro dilema, pero bueno, ahorita entramos ahí, que ahorita se me ocurrió. Ajá, entonces al final, para mí sí es una herramienta interesante e importante para cada nutriólogo. Y ojo, herramienta importante e interesante, más no obligatoria o por un momento que tengamos, o una herramienta que tengamos que utilizar forzosamente todos los nutriólogos. Yo creo que así sí me gustaría como que dejarlo un poquito ahí. La parte de ser tu propio paciente. O sea, experimenta, intenta cambiar tus hábitos, intenta ver cómo modificar tu estilo de vida en general, que repito, yo ya hacía antes de entrar a nutrición, obviamente tal vez no de la mejor manera, no tal vez, definitivamente no era de la mejor manera, pero al final te da tablas para entender, para saber qué someterte en una pérdida de grasa, entre comillas, digo, porque en ese entonces quién sabe qué estaba haciendo, pero la intención era pasar hambre, o sea, y eso al final, pues sí, te digo, o sea, te da tablas como nutriólogo, ¿no? Pero tampoco es forzoso que lo tengas que cruzar, porque al final, desde hacer la evaluación de una persona, el saber qué rol juega la alimentación en su día a día, ya viéndolo desde un punto de vista como nutriólogo y haciendo sí principal énfasis en personas adultas sanas, ¿no? O sea, que sí, a lo mejor presentan sobrepeso, presentan tal vez cierto grado de obesidad, pero no existe, que obviamente al te presentar esas condiciones es más probable que exista, pero en ese momento tal vez no existe diagnosticado, enfermedades como diabetes, hipertensión, o que digo, bueno, esos son comunes y que hasta cierta manera, hablando desde lo que he llegado a educarme en esa área, pues sí se empata mucho con indicaciones que vayan respecto a la mejora del estilo de vida, ¿no? Mejora de selección de alimentos, pérdida intencionada de peso corporal, etc. Pero bueno, ya hablando de otro tipo de patologías, ¿no? Eh, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, mm, bueno, no se me viene más a la mente, cáncer, enfermedad renal. Digo que igual se tiene mucho énfasis respecto a el aporte de proteínas o demás, que por ahí tengo una conversación muy chingona con Gabriela Naya, que igual es pro en ese tema. Y está muy bueno, ¿no? Porque al final justo, o sea, tampoco es como de, enfermedad renal, proteínas. Es algo muchísimo más profundo y que requiere de más profundidad. Pero bueno, aquí comentaba eso, justo que al tú ver, o por así decirlo, hacer como que esa intervención en un paciente hasta cierto punto sano, entre comillas, pues sí se empatan ciertas prácticas para mejorar tu composición corporal en general y que puedes aplicar en ti mismo y que realmente no requiere, por así decirlo, algo de mayor precaución o algo que pueda a ti perjudicarte, a ti mismo, háblese de los nutriólogos. Pero bueno, repito, esto va porque, perdón, se me fue un poco el hilo. Estaba comentando de sí, de que no todos los nutriólogos deberían de ser sus pacientes, estoy completamente de acuerdo, haciendo referencia justo con eso, haces una intervención y a lo mejor tú como estudiante de nutrición, oye, ¿qué pasa si de repente, pues hasta cierto punto estás en un muy buen camino? O sea, si tu estilo de vida está bien, tienes una buena relación con los alimentos, tienes buenas selecciones de alimentos, está perfecto, o sea, no hay mayor inconveniente. ¿No? Por eso digo que no tampoco es como una herramienta de sí, tienes que forzarte a ti a estar en eso y lo demás, porque pues yo creo que tampoco va por ese lado. Ok, pero igual, comentando esto que les mencionaba respecto a mm, cuando tú tienes esa, por decirlo así, ese empuje hacia ya venir de años o siendo tu propio paciente, por así decirlo, te da tablas respecto a entender un poquito más la confrontación que puedes tener a la hora de cambiar tus hábitos, a la hora de cambiar tu alimentación. Como nutriólogo te da tablas muy buenas, te da tablas muy chingonas que tú puedes aplicar en tus pacientes, que puedes entender un poquito más del concepto, más allá de lo que muchas veces se ve en la carrera, ¿no? Que ese era uno de los puntos que igual quería comentar ahorita para pasar al caso del culturismo. La parte que tenemos en la carrera, o sea, tú como formación en nutriólogo, hablando de mi caso específicamente, porque repito, no me gustaría generalizar a planes de estudio, a formas de enseñar en todas las universidades de México, del mundo, porque pues yo creo que no va por ahí. Digo, he tenido la oportunidad de platicar con varios colegas y llegamos a conclusiones bastante similares en sus distintas universidades, pero me reservo a hablar únicamente de mi experiencia.
De que, bueno, al final hay prácticas que sabemos que a lo largo del tiempo cada vez pues ya no son tan interesantes. ¿Por qué? Porque al final creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de lo complejo, de lo grande que es cambiar hábitos, más en un contexto como lo es México, más en un contexto en donde a lo mejor una persona no tiene acceso a alimentos, ¿no? Y que al final de cuentas la intención justamente tú como profesional es ver qué cosas puedes cambiar desde ese contexto, de ese momento que puedan beneficiarle para mejorar en esa cuestión sus hábitos alimenticios, su selección de alimentos y que pueda ayudarle a mejorar su estado de salud. Eh, de aquí, aquí conectamos con lo que les comentaba de romper la dieta, ¿no? Lo que acabo de comentar es lo que debería de tener en regla, ¿no? O sea, no en regla, pero sí tener un entendimiento en la gran mayoría de nosotros, de saber, ok, vamos a analizar qué está pasando con este paciente, vamos a intervenir de esa manera, vamos a intervenir sobre esa conducta, vamos a intervenir sobre ese actividad o consumo de riesgo, por así decirlo, para intentar disminuir el riesgo de padecer cierto tipo de enfermedades y de mejorar su estado de salud. Cuando se tiene una visión mucho de, pues es que el nutriólogo te da una dieta y tienes que seguirla y tienes que esforzarte. Sí, yo creo que al final de cuentas es importante también que exista esa participación, ese involucramiento del paciente y que existe esa intención de querer cambiar, pero al menos yo lo hago así con mis pacientes, el saber que a mí no me causa, no me causa problema o inconveniente que digan, es que no puedo. O sea, durante esta semana simple y sencillamente no puedo seguir el plan, comí esto, comí el otro. Para mí como nutriólogo, para mí eso es de lo más relevante o son cuando yo les pido que se comuniquen más conmigo porque es cuando vamos a empezar a ver realmente el problema del núcleo, ¿no? A una vez igual lo comentaba con el buen doc Jerezano, cuando estás bien o cuando tu paciente está siguiendo todo al 100 todo va al hilo, no rompe nada, sigue el plan, sigue la alimentación, pues realmente tu rol en ese momento no es tan relevante, ¿no? Cuando el paciente se tropieza, cuando el paciente rompe, entre comillas, que ahorita clarificamos un poquito más ese concepto, rompe la dieta, ok, entonces ahí probablemente sí sea interesante el comunicarte más con él y que creo que al final de cuentas, repito, hablando de mi experiencia propia, al menos con nutriólogos que me daban clase a mí, que al final de cuentas tal vez ya tienen un poco más de tiempo en esto. mm, es difícil y lo entiendo completamente el a veces decir no es culpa del paciente no seguir la dieta, ¿no? O no seguir tus indicaciones, por así decirlo. Que las cosas van un poco más allá, ¿no? Que existen cierto tipo de conductas, comportamientos que no es tanto que el paciente no quiera, simple y sencillamente lo empujan a, ¿no? Y que sí te dan mucho esto de, no, pues es que tú al paciente debes de decirle o espantarle, es que si no come esto se va a enfermar y se va a enfermar le va a pasar esto. Y irse por un ladito un poquito más de asustar, de prohibir y es como, para mí al menos eso no me ha resultado efectivo. Nunca lo he aplicado, la verdad, y tampoco creo que me resulte efectivo para la parte de consultar con mis pacientes, ¿no? Yo creo que justamente mostrar este lado humano, mostrar esto que al final tiene que haber un porqué. O sea, yo quiero comer bien, ¿para qué? Para bajar de peso, para mejorar ciertos marcadores de salud, porque quiero empezar a cuidarme a lo mejor y ya voy a tener, a lo mejor tuve un hijo, lo demás, y quiero verlo crecer, quiero estar saludable, quiero ayudarle, quiero ayudarle a estar con él durante sus primeros años de vida y lo demás. O sea, oye, pues al final de cuentas, justamente el entender ese fondo un poco más profundo es lo que al paciente lo va a orillar a estar oye, al show con el plan y dejar a un lado la parte del concepto de romper la dieta. ¿Qué es romper la dieta? Pues no se trata de agarro el plan y lo rompo la hoja o agarro el drive y borro todo. Simple y sencillamente es tal vez no cumplir con lo que está estipulado, ¿no? No sé cómo lo hagan los demás colegas. Para mí, por ejemplo, yo lo que hago es mandar un plan, ¿sí? Depende obviamente de dónde parta el contexto de la persona. Si es una persona que continuamente está vigilando su alimentación, pues bueno, no vas a tener mayor problema. Pero si no, el simple y sencillo hecho de que intente ya es una ganancia muy grande. ¿Por qué? Porque tú al intentar te vas a dar cuenta de qué estabas comiendo. Te vas a dar cuenta de, órale, estaba consumiendo tantas bebidas azucaradas al día, o estaba consumiendo tanta azúcar al día, o estaba consumiendo cierto tipo de alimentos ultraprocesados al día. Y el simple hecho de que te des cuenta ya te da una ganancia bien importante y bien interesante. Y es ahí donde el nutriólogo debe de empezar, por así decirlo, a agarrarse de ese tipo de victorias, esas mini victorias, para justamente empujarlo a. Yo sé muy bien que si es una persona que empieza de a pie,
va a ser difícil que siga el plan al 100%, pero eso realmente no me interesa. Y eso yo se los digo. A mí no me interesa que sigas el plan, me interesa que lo intentes y me interesa que te empujes a ti a ver qué cosas se te dificultan y no tengas miedo por no cumplirlo, no tengas miedo por reportar que es que no seguí el plan, es que eso, oye, no importa. ¿Por qué? Porque estamos en un... Realmente cambiar tu alimentación desde ese punto de vista y desde mi experiencia y lo que me ha tocado llegar a ver, es algo muy importante. Es uno de los cambios más radicales que puedes hacer en tu vida, porque ten en cuenta que todos los días comes, ¿no? Si tienes la oportunidad, digo, obviamente hay casos muy lamentables en el mundo en donde pues, no hay acceso a la comida, o sea, hay personas que no tienen acceso a la comida, ¿no? Aquí en México igual se viven situaciones demasiado cabronas en ese aspecto, ¿no? En las cuestiones económicas y lo demás. Pero, oye, si tú tienes acceso a comer diario, hay cosas, o sea, tú comes diario y modificar eso, o sea, modificar tu conducta respecto a cómo te alimentas es un cambio gigantesco desde mi perspectiva de los más grandes que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te das cuenta de la raíz, perdón que repita palabras, te das cuenta de la raíz del por qué todos los días consumes pan, por ejemplo. ¿Por qué siempre has venido acostumbrado a consumir cierto tipo de alimentos? Te das cuenta de eso. Y es algo muy profundo y muy cañón de darte cuenta porque cuando lo haces, puta, como que resignifica tu vida en cierta manera, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, los nutriólogos tienen una labor gigantesca ahí y no es algo fácil de hacer. Claro, tenemos guías, tenemos, oye, pues esto es lo que debería bajar una persona, estas son las recomendaciones de macronutrientes para una persona sana, lo demás perfecto, está bien, pero son guías, ¿no? La intención es que tú ayudes a propiciar ese cambio. Ojo, tampoco estoy diciendo como, pues tú dile lo que tú creas, ¿no? O sea, no, también la intención es que tú como nutriólogo te eduques, tú como nutriólogo sepas más de conocimientos básicos de fisiología, de metabolismo y lo demás, y tú sepas hasta cierto punto cómo manipular eso a tu manera, ¿no? Y cómo sí, oye, agarrar la evidencia, agarrar las recomendaciones, intentar tirarle a ellas, pero no es como de, es que si no lo hago ya está mal lo que estoy haciendo y soy un pésimo nutriólogo, ¿no? Conectando un poquito con lo que, con el del anterior video, ¿no? O sea, creo que por ahí tampoco va. La intención es justamente que tú veas qué herramientas tienes y aquí, híjole, yo me atrevería a decir que igual tus experiencias de tu vida, de tu día a día, te nutren como profesional y te nutren como nutriólogo para poder intervenir de mejor manera, ¿no? Cuando tú pasas por cierto tipo de conductas que no son sanas, ¿no? Y que las cambias, es una fuente de información importantísima porque de alguna u otra manera al tú vivirlo en carne propia, sabes lo que probablemente esa persona pueda estar pasando o ese paciente pueda estar pasando, ¿no? Y justamente te puede dar una idea. Digo una idea porque no porque te funcione a ti significa que va a funcionar a todos, pero te puede dar una idea o te puede dar pistas de dónde puedes empezar a abordar ese cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de indicaciones e intervenciones fueron las que a ti te fueron más beneficiosas para cambiar esa conducta, ¿no? Aplicarlas, oye, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo dentro de este cuadro que cabe mencionar que sabemos que estamos educados, informados y basados en evidencia para intentar dar una buena intervención. Y, y de esta manera agarrarte de varias, por así decirlo, de varias formas para intentar propiciar ese cambio. Tal vez en culturismo sí estamos más acostumbrados porque la mayoría de culturistas pues vigilan su dieta, ¿no? Que ojo, igual aquí, digo, ahí comentándolo en Gym Rats, igual muchas veces sí lo siguen y lo demás, pero realmente no lo siguen, no saben el por qué siguen esa dieta, ¿no? O sea, no saben por qué, ¿por qué estoy comiendo tanto arroz, tanto de papa, tanto de pollo? No. Y que ojo, digo, aquí igual entra mucho dependiendo el caso, pero al menos creo que sí vale relevante el entender por qué, porque justo eso te hace tomar el control o tomar las riendas de ese momento de tu vida, de esa alimentación de tu vida. Y que en culturistas, en atletas igual de alto rendimiento, igual he tenido el gusto de platicar con colegas que trabajan con atletas de alto rendimiento, es un poco más sencillo, porque de alguna u otra manera tienen un mindset muy enfocado a tengo que hacer esto para ganar. Listo. Ya, no me importa nada. Yo voy a hacer esto. Si me dicen que voy a comer esto ahora lo voy a hacer porque quiero ganar. Pero un atleta de alto rendimiento, si por decirlo así, se cuece aparte de una persona común del día a día que quiere simplemente cambiar su forma de alimentarse. Parten de contextos diferentes, están en contextos diferentes. La forma de pensar que es muy probablemente el mayor, o la forma de afrontar cierta, por así decirlo, reto o inconformidad va a ser diferente, ¿no? Totalmente. Entonces,
Creo que aquí la intención o el mensaje va más respecto a tratar de quitar un poco ese estigma de romper la dieta, de es que tienes que seguirlo y si te sales del plan, ya fallaste, entonces ya para que lo haces el famoso fracasé siendo fitness, ¿por qué no? Creo que el nutriólogo sí debe jugar como ese rol de árbitro, por así decirlo, y de decir, a ver, las reglas son estas, ¿no? Ok, tranquilo, no pasa nada. Aunque tú pienses que lo hiciste muy mal, realmente no fue así. O sea, realmente la intención, la mera intención que lo intentara ya nos da información importante. Pero aquí, tomando como referencia el primer video, la primer tema que grabé de este formato, la constancia, no hay más. Y repito, ten en cuenta que cambiar tu alimentación es algo muy grande o de las cosas más grandes que puedes hacer en tu vida, ¿no? Es muy, hasta cierto punto, irracional que solo sea un switch de sigo la dieta, no sigo la dieta, sigo la dieta, no sigo la dieta. Es algo que trae consigo una serie de autocuestiones, ¿no? De autopreguntas, de autoconocimiento, de caídas y volver a recaer y volver a empezar. Y todo eso es relevante, pero justo ten en cuenta o dimensiona que tú al cambiar tu alimentación, estás cambiando uno de los aspectos más importantes de tu vida, porque diario comes y diario hay una raíz de por qué comes y diario hay una raíz del por qué tú consideras que alimento A es una mejor decisión que alimento B. ¿No? Y tú al entender eso y por decirlo así, poner alimentos A que alimento B y saber qué alimentos realmente, dejando afuera las creencias y el sabor, sí son mejores que B, qué elección sí es mejor A que B, ya desde ahí te puedes acercar un poco a justamente modificar tus conductas, modificar tu comportamiento, tu relación con los alimentos en el largo plazo. Pero no es fácil, no es sencillo, no es algo que tienes o no tienes, no es algo, es que yo no puedo ser fitness, no es tanto por ese lado, ¿no? Digo que muchas veces este cambio de alimentación va muy acompañado con la parte del entrenamiento, lo demás, y verse bien y verse estético, chingón, y está perfecto. Pero por el mero lado de la alimentación, que aquí aplican desde niños, por eso es que se da mucho el énfasis, perdón que aquí haga un pequeño paréntesis, se hace mucho el énfasis en niños, porque entre más niño te hagas este tipo de preguntas, no tanto desde, es que desde niño tengo un plan de alimentación, no tanto por ahí, sino que desde niño aprendas a diferenciar alimentos, que desde niño aprendas a decir, ok, entonces este grupo de alimentos pertenece al grupo A, y yo sé que grupo A es mejor que grupo B, ¿no? Entonces, y cierto grupo de alimentos pertenece al grupo B. Entonces, cuando vaya a comer, probablemente prefiera decidir un alimento del grupo A, ¿no? O sea, ese tipo de razonamientos, de conceptos a la hora de alimentarte es lo que en el largo plazo va a ser más beneficioso. A medida que eres más grande, a medida que llevas más tiempo comiendo de cierta manera, es mucho más complicado cambiar ese patrón porque, repito, es resignificar lo que tú has considerado bien, ¿no? Y eso es duro de darse cuenta porque te entra este chispazo de decir, ok, ¿qué he estado haciendo todos estos años? ¿Qué he estado pensando todos estos años? ¿No? Entonces, esto igual va para mensaje en general. Repito, en culturistas, en atletas, pues es un poco más común. Es un poco más común que vigilen tu alimentación y que lleves el plan y todo cool y está bien. Pero en general, cualquier persona que quiera simplemente empezar un cambio en su composición corporal, ten en cuenta que va a ser difícil, como la madre. ¿Por qué? Porque es un cambio muy cabrón, muy importante en tu vida, de los más relevantes que puedes hacer en tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, con eso dejo y cierro este episodio. Ya saben, cualquier cosa, duda, comentario, déjenlo por aquí, compártanlo, suscríbanse, espero les guste mucho. Hasta aquí la voy a dejar y espero les haya gustado. No sé cuánto duró, sí creo que duró como 15, 16 minutos, pero bueno, sin más, nos estamos viendo. Les mando un saludo, un abrazo y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Sobres.